Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos de nuevo a Kimi Mundo. En esta ocasión vamos a hablar del elemento cobre, continuando con la serie. En esta ocasión vamos a hablar del elemento cobre, continuando con la serie del significado de los nombres de los elementos químicos. Como siempre, son muy bienvenidos a este su canal. Por favor, suscríbanse, denme un like y continúen haciendo crecer esta gran comunidad. Venga, bienvenidos. Comenzamos. Bueno, al igual que los otros elementos, el elemento cobre puede ser visualizado o era representado por uno de los planetas, en este caso el planeta Venus. Y a su vez, el planeta Venus era la representación astrológica de la diosa romana del amor y de la belleza, cuya contraparte griega es Afrodita, ¿no? Creo que todos hemos visto esta pintura de la Venus saliendo de la espuma del mar, toda vez que Hesiodo nos indica que esta diosa se generó después de que el hijo de Urano lo castrara y arrojara sus genitales al mar. Se formó con el tiempo una espuma y de ahí salió la mujer más bella del mundo, llamada Afrodita. De hecho, dicen que esta mujer surgió en las costas del actual Chipre, que vamos a ver un poquito más adelante, que esta isla recibe ese nombre debido a la palabra griega kripios o kripos que tenemos aquí, que después su forma latina se convierte en cuprum, que como se darán cuenta, suena muy parecido a cobre. Esto debido a la gran cantidad de yacimientos de este metal que se encontraban en la isla. Entonces, de alguna forma, el elemento cobre sirvió para darle un nombre a la actual isla de Chipre. De esta manera, siendo Venus el planeta relacionado con el amor y todos sus encantos, los antiguos consideraban que el cobre podía regular el funcionamiento de las partes íntimas tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Además de los riñones, la garganta y, siendo específicos, los genitales. De hecho, hasta el día de hoy aún conservamos etimologías que refieren los actos amorosos o los actos sexuales al planeta Venus, cuando hablamos de las enfermedades venéreas, que viene de Venus, el planeta del amor. De hecho, se consideraba que dos preparados de cobre, acuérdense que en esos tiempos no tenían idea los alquimistas acerca de fórmulas químicas y de elementos diferenciados, sino de compuestos provenientes de los metales sometidos a diversos tratamientos. Entonces, dos de esos compuestos que ellos denominaban vitriolo volátil de cobre y magisterio de cobre o magisterio de Venus, se utilizaban para tratar supuestamente la gonorrea. En la actualidad sabemos que esta enfermedad de transmisión sexual es una enfermedad bacteriana, por lo cual el cobre no resultaba muy efectivo a la hora de curarla. Sin embargo, el cobre resulta que en realidad tiene una actividad germicida hacia hongos en vez de bacterias. Entonces, de alguna u otra forma, se aplicaba el tratamiento, pero de manera incorrecta. De hecho, todavía se ocupa este tratamiento o esta propiedad antifúngica del cobre para tratar algunas afecciones en árboles o en plantas mediante suplementos. Muy bien, aquí tenemos el símbolo alquímico del planeta Venus, que puede ser muy familiar por ustedes, sobre todo cuando se habla de sexos. En este caso, este símbolo correspondería al sexo femenino, o así es como lo han atribuido los biólogos. Pero, ¿qué sabemos acerca del origen de este símbolo? Existen dos hipótesis. La primera de ellas nos indica que este símbolo puede hacer referencia, puede hacer alusión
al espejo de Afrodita, o también a un instrumento musical llamado sistro que se ocupaba en Egipto y que le encantaba a la diosa Isis, que de alguna u otra forma hay gente que sugiere que existe una relación entre Afrodita y esta diosa de la mitología egipcia. Y bueno, ahora aquí tenemos el símbolo moderno del elemento cobre, Cu, que de hecho proviene de la palabra en latín cuprum. Esa es la razón por la que tenemos Cu y no Co. Y bueno, con respecto a la abundancia del cobre, este ocupa el 26º lugar en la corteza terrestre. El cobre como tal cuenta con 32 isótopos, de los cuales solamente 2 son estables. Estamos hablando de cobre 63 y cobre 65, con abundancias relativas del 69.17% y del 30.83%. El resto de los isótopos es radioactivo, con vidas medias que rondan desde los nanosegundos hasta las 61 horas. Con respecto a la temperatura de fusión del cobre, esta es de 1083 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición es de 2567 grados centígrados. La densidad de este metal es de 8.94 gramos por centímetro cúbico. Hablando de los estados de oxidación del cobre, este metal cuenta con 2 estados, cobre más y cobre 2 más, siendo el primero de estos estados de oxidación inestable en disoluciones acuosas debido a que dismuta. ¿Qué es la dismutación? Cuando un átomo o una especie con un estado de oxidación dado puede reaccionar consigo misma para formar otras especies con diferentes estados de oxidación que resultan ser más estables. En este caso, la reacción de dismutación de cobre más lo convierte en cobre metálico y cobre 2 más, que es más estable. Y bueno, ¿por qué es tan importante el cobre para nosotros? El elemento cobre en estado metálico tiene esta apariencia rojiza, un tanto café brillante. Como ustedes saben, este material, al ser un metal, es altamente maleable, altamente dúctil y se le pueden dar distintas formas para distintas aplicaciones, como tuberías, lingotes, alambres, placas, etcétera, etcétera, las cuales pueden ser ocupadas en distintos equipos electrónicos, debido a que después de la plata, como ya lo habíamos mencionado en el video de la plata, el cobre es el metal que mayor conductividad eléctrica tiene, y no solamente es un buen conductor eléctrico, sino que también es un buen conductor del calor. Además de ello, es resistente a la corrosión por ácidos diluidos, sin embargo no así con ácidos concentrados, en especial el ácido nítrico. Hablando de la historia del cobre, al igual que sus compañeros de los cuales hemos hablado o hemos estado hablando en estos videos, los 7 metales de la antigüedad, pues tiene orígenes muy remotos, dependiendo de la región, porque esto va a variar, pero podemos hablar en promedio de 5000 años antes de Cristo, cuando fue descubierto o utilizado por primera vez el cobre. Estamos hablando de tiempos prehistóricos. De hecho, el cobre es muy importante porque hasta donde tenemos evidencia resulta ser el primer metal conocido por el hombre, debido a que sus condiciones de minado y extracción son relativamente sencillas, y esto permitió abrir a los seres humanos hacia nuevos materiales y hacia nuevas posibilidades. Sin embargo, ojo, una de las desventajas de este metal es que es demasiado blando, por lo cual en vez de trabajar con utensilios o armas hechas de cobre solamente, los antiguos solían colocar algunas impurezas de otro metal para formar aleaciones. ¿Cuáles son las dos principales aleaciones?
con estaño para formar bronce, que como sabemos es muy importante, ya hablaremos del estaño en el siguiente de los videos, y también con zinc para formar latón, del cual vamos a hablar con más detalle en breves momentos. Y bueno, en este sentido, en el video del hierro habíamos hablado que podemos distinguir diferentes procesos de desarrollo de la humanidad dependiendo de los procesos metalúrgicos que se llevaban a cabo, ¿no? O de los materiales que se ocupaban para realizar las herramientas. Estos pudieron ser piedra, pudieron ser bronce y hierro, como lo hablamos en el video anterior. Pero en este sentido, ¿existió una edad del cobre o no? Bueno, vamos a considerar las siguientes fechas que aplican para las regiones de Siria, Palestina, toda esa región mediterránea. Y los historiadores han establecido que sí. Y bueno, esta edad de bronce temprana también se le conoce como la edad del cobre. De acuerdo a los historiadores, esta abarca desde el año 3000 hasta el año 2000 antes de Cristo. De hecho, en 1991 descubrieron, o más bien el cadáver momificado de una persona que vivió en estos tiempos de la edad del cobre y pudieron encontrar entre sus pertenencias un hacha de este material, siendo muy importante este descubrimiento, que de hecho se considera que es uno de los descubrimientos más importantes de antropología y arqueología del siglo XX, debido a que nos muestra perfectamente cuáles eran las condiciones habituales en las que estos seres humanos se desarrollaban. Bueno, muy bien. Con respecto al cobre, ¿cómo podemos encontrar el cobre en la naturaleza? Si bien el cobre se puede encontrar en algunas ocasiones en estado metálico puro, esto no es lo más común. De esta manera podemos dividir las minas o los minerales desde los que se extrae el cobre en dos grupos. El primero de estos grupos corresponde a minerales de cobre en los cuales el metal se encuentra en forma de sulfuros, entre los cuales podemos encontrar a la cobelita, la calcopirita, la bornita, la calcosita, la enargita, etc. El segundo grupo corresponde a formas oxidadas del metal, en los cuales podemos encontrar a la tenorita, la malaquita, que es muy común, azurita, cuprita y brocanita, por citar algunos ejemplos. Y bueno, la producción en el mundo antiguo de cobre se realizaba principalmente en Egipto, posteriormente en el Imperio Romano. Tras la caída del mismo, la fabricación de utensilios de cobre quedó a cargo de los chinos. Y fue así durante mucho tiempo que Europa se vio en desventaja debido a que no contaban con yacimientos importantes del metal. Sin embargo, la historia que les voy a contar a continuación resulta muy interesante, debido a que nos habla de la importancia de la metalurgia como un negocio rentable y que podía dar cierta posición de poder a los dueños de las minas. En este caso nos vamos a referir a una ciudad sueca cuyo nombre es Falun. Esta ciudad se encuentra en la parte central del país y fue muy importante porque en el siglo XIII se descubrió una mina con un yacimiento importante de este metal, la cual continuó con actividades, óiganlo bien, continuó con actividades hasta finales de los años 90 del siglo pasado, donde si bien ya no se extraía cobre, se realizaba mediante los sulfuros de este metal la producción de ácido sulfúrico. Pero estamos hablando de una mina que duró varios siglos en operación y que de hecho correspondió al centro económico del cobre del mundo antiguo. En la actualidad,
La mina ya no se encuentra en operación, sin embargo existe un museo en el que ustedes pueden acudir y ver cómo fue todo el proceso de la metalurgia y cuál fue la importancia de este lugar. De hecho, les dejo el link en la descripción si es que andan por Suecia y tienen ganas de conocer una mina auténtica. Muy bien, pues hablando acerca de los usos del cobre y más allá del uso en componentes eléctrico-electrónicos, vamos a hablar de las aleaciones. En esta ocasión vamos a hablar del latón, que es una aleación cobre con zinc. Y bueno, vamos a hablar ahora de la aleación latón. El latón o brass en inglés es una de las aleaciones más ocupadas de cobre. Existen diversos tipos de latón, sin embargo los dos más comunes corresponden a distintas fases sólidas. Vamos a hablar acerca del latón alfa y del latón alfa beta, los cuales se consiguen a distintas composiciones de zinc como agente dopante. Para contenidos menores al 38% estamos hablando del alfa latón, mientras que toda vez que se excede este contenido estamos hablando del alfa beta latón. Para composiciones que se encuentran entre el 38% de zinc añadido y el 45%. Este material, si bien es mucho más duro, no es tan resistente a la corrosión como lo es el alfa latón. Una de las características del cobre es que cuando se encuentra expuesto al aire, a la humedad y el medio ambiente, puede formar una película protectora de un compuesto verdoso que ustedes probablemente habrán visto. Si son norteamericanos, piensen en la Estatua de la Libertad, que de hecho al inicio era o poseía el color del cobre y ahorita tiene un color verdoso, ¿no? Y bueno, si son mexicanos y han pasado por el metro Indios Verdes o han visto este monumento, los Indios Verdes reciben ese nombre porque las esculturas están hechas de cobre. Pero ¿qué es ese recubrimiento verdoso y por qué no se ve metálico? Porque debido a la presencia de dióxido de carbono y distintos gases azufrados en la atmósfera, se ha formado un compuesto llamado patina, que es una mezcla de carbonatos de cobre y sulfatos de cobre, lo cual forma una película protectora sobre el metal y le da la típica coloración verde a las piezas de cobre que ya llevan cierto tiempo. Ya por último vamos a hablar acerca de algunos compuestos de cobre representativos. Uno de ellos es el carbonato de cobre 2, también conocido como malaquita, el cual tiene distintos usos como agente astringente en algunos cosméticos, como fungicidas, para plantas y algunas verduras, además de propiedades insecticidas. También en esta línea podemos hablar del cloruro de cobre 1, el cual se ocupa como agente absorbente de dióxido de carbono en algunas aplicaciones automotrices. Y bueno, muy bien, hasta aquí este video acerca del cobre. Nos estamos prácticamente acercando al fin de esta serie de los 7 metales de la antigüedad, la cual concluiremos con el siguiente video que hablará acerca del estaño. Espero que este video haya sido de su agrado. Los invito como siempre a suscribirse al canal y apoyarme. Igual si tienen dudas, preguntas o necesitan ayuda con tareas o trabajos, pueden escribirme al siguiente email. También si tienen alguna serie que quieran que resolvamos en particular, lo podemos hacer. Y como siempre, sean bienvenidos a su canal, Kimi Mundo. Síganme en redes sociales. Venga, dale like. Nos vemos la próxima.